Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Te escucho bien. Muy bien, Sí, buenísimo. Voy a cerrar una puerta. perfecto. Estoy invitando a Mari. Buenísimo. Ahí. Buah, qué rápida. Creo que ha sido la persona que ha entrado más rápido en Una todos los costumbre. grupos. Vale, perfecto. Vale, pues ya le he enviado la invitación. Guau, qué súper puntuales. Qué bueno, ¿Qué ¿no? A tal? mí me gusta mucho la puntualidad, debo decir. Eh, a ver, se ha unido. Perfecto. Vale, pues creo que ya está. Bienvenidas a Fátima y Dani, que ya las estoy viendo por ahí en la sala. A Graciela. Vale. Vale. A ver. Siempre estoy un poco de los nervios antes de que, por si hay un problema técnico o algo. Y no sé por qué. Vamos a ver. Otra vez. Ah, ya está. Mari. Hola, ¿qué La- tal, Confis? Buenas, Perfecto. Bueno, buena tarde, ¿cómo están? os Muy escucháis todos, bien. ¿no? Genial. Vale, pues vamos a dar comienzo a esta tercera mesa redonda, así que bienvenidas a todas las personas que os estáis uniendo a la sala. Como ya sabéis, estamos organizando pues este ciclo de 5 mesas redondas para hablar del feminismo y de la biodanza. Y en esta mesa en concreto, junto con More Gema y con Mari Fidalgo, pues vamos a hablar de cómo se relaciona uno de los pilares fundamentales de la biodanza, como es el principio biocéntrico, con el transfeminismo interseccional, eh, para que pues, todas las personas, independientemente de su orientación sexual, de su condición de género, etnia o condición socioeconómica, pues se sientan integradas y representadas en el sistema de la biodanza. Así que tengo, bueno, un placer, para mí es un placer contar con More Gema y con Mari Fidalgo para hablar de este tema que de verdad que es muy, muy top. Y si os parece, pues os voy a presentar brevemente para aquellas personas que nos conozcan, Mm, pues empezamos a compartir. Desde Argentina tenemos a More Gema, que es facilitadora didacta de biodanza. Está especializada, entre otras cosas, en identidad e integración y también en perspectiva de género interseccional. Y bueno, ha trabajado en muchísimos países, entre ellos Argentina, Chile, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, tanto impartiendo talleres como módulos de formación. Y además también pues está formada en diferentes extensiones, como el proyecto Minotauro, el árbol de los deseos, pero también sobre todo en educación biocéntrica. Por todo este bagaje que tienes de la biodanza es por lo que ahora mismo estás aquí compartiendo, More, pero es que además también tienes otra faceta, que es la faceta de música compositora En y realidad, de... perdón, es al revés. Tengo esa primera faceta que es la de música y mi lado B es la biodanzante. O sea que eres música compositora, tu gran pasión es esa. Y bueno, de hecho, pues acabas de editar, ¿no? Tu primer disco de música de cámara. Y bueno, pues para todas las que quieran también pues conocer esta principal faceta de More Gema. Bienvenida, More, gracias por estar aquí. Y bueno, luego tenemos a Mari Fidalgo, gracias por subirte a bordo de este barco. Mari es facilitadora de danza, es psicóloga, es educadora popular y de hecho, bueno, pues tiene proyectos en, en trabajos de acción psicosocial, también en acompañamiento educativo, pues para promover el bien vivir, la salud, los cuidados y sobre todo la diversidad sexual integral en diferentes colectivos, tanto de jóvenes como de adultos, y siempre desde una mirada transfeminista interseccional y bueno, desde tu proyecto personal Biodanza Cheia de Vida,
que no sé si se pronuncia así. Es correcto. Em, y Mari se, y bueno, Mari se define como una activista para la construcción colectiva, la construcción entre todas y entre todos de vidas plenas, dignas, en libertad y en equidad. Así que bueno, bienvenida Mari, gracias también por estar aquí. A Y ustedes. bueno, si os parece, voy a lanzar la primera pregunta a More para que ya nos vayamos por el contexto y que nos aclares qué es exactamente el principio biocéntrico dentro del sistema de la biodanza y qué es el transfeminismo interseccional y cómo se relacionan estos dos conceptos. Bueno, muchas gracias. En principio, ¿qué es el principio biocéntrico? No tengo la menor idea. Solo puedo o podemos quizás esbozar algunas intuiciones, un poco en función de lo que dijo en su momento y dejó escrito Rolando Toro. Yo elegí tres extractos, tres fragmentos puntuales que me resultan interesantes eh, para también rescatar cierto aspecto de la identidad de Rolando Toro a la hora de plantear junto a sus colaboradores y colaboradoras los cimientos de la biodanza. Decía, los códigos actuales de justicia que se basan en la propiedad privada, que no distan nada a lo que podemos percibir actualmente hoy, y no en la vida, son la expresión de una psicosis colectiva. La cultura debería estar organizada en función de la vida. Nuestras formas culturales actuales son antivida. El principio biocéntrico surge, por lo tanto, de una propuesta anterior a la cultura y se nutre de los impulsos que generan procesos vivientes. El principio biocéntrico infiltra todos los ámbitos de la actividad humana. Esto me parece re importante. Si usted está conectado con la vida, conectada con la vida, queda automáticamente instalado en una posición política. Esto también me parece importante, después lo podemos desglosar. La de quienes defienden la vida y luchan contra, cito, la explotación y la injusticia. La más subversiva de todas las disciplinas es aquella que se funda en el respeto por la vida, en el goce de vivir, el derecho al amor y al contacto. Desde el principio biocéntrico, usted desconoce la autoridad externa, sea esta un gobierno, una forma de violencia institucionalizada, ideologías políticas y religiosas que discriminan seres humanos. El principio biocéntrico es insurgente. Entonces, de esas definiciones de Orlando Toro, yo me quedaría en principio con algunas como, por ejemplo, que se infiltra en todos los ámbitos de la actividad humana, que lucha contra la explotación y la injusticia, que es una posición política y que es insurgente. Y lo traigo desde ese aspecto porque a veces pareciera ser que la biodanza y la política, como la construcción de lo que llamamos de ser el zoon politicón, ¿no es cierto? Es decir, animales políticos, pareciera que está totalmente escindido. Una cosa es la biodanza, otra cosa es la política. Porque además el común denominador pareciera entender la política como algo partidario dentro de lo que son los estados, nación. Y en definitiva lo político es intervenir como sujetos, sujetas políticas en la sociedad. Entonces, en principio me gustaría traer eso, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, traer definiciones de feminismo, de machismo y de transfeminismo. Y ahí vemos después cómo se unen. Entonces, el machismo, eso que se nombra como tal cosa, se compone de ciertas conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres en principio. Se construye a través de la polarización de los roles y estereotipos que definen lo masculino y lo femenino. Y eso a mí me empieza a sonar un poquito algunos discursos que se nos cuelan por la teoría de biodanza. El feminismo no es lo opuesto o lo contrario al machismo, porque el machismo, por definición, no contiene un grupo de personas que se organizan para reflexionar, cuestionar sobre las prácticas y la exigencia de derechos. No. El machismo es una consecuencia del patriarcado, de una organización cultural. Entonces, es la asimetría, el feminismo es la búsqueda de justicia social, es decir, es la búsqueda
de la igualdad de derechos y oportunidades para todos los géneros. Entonces, ahí hay algo que se cruza y que es la justicia social, es decir, la lucha en contra de la discriminación. ¿Qué es el transfeminismo? Que a mí me gusta un poquito más, digo, siento que incluye algo más interesante. Es una corriente del feminismo que amplía los sujetos del mismo a otras personas que no son mujeres cisgénero. Recordemos que ser una mujer o un varón cis tiene que ver con identificarse con el género asignado al nacer. Lo contrario a eso sería lo transgénero, es decir, una identificación con un género diferente al asignado al nacer. Entonces, se encuadra dentro de la tercera ola del feminismo y tiene una gran influencia de la teoría queer y de todo el activismo LGBTQINB+. Especialmente desde la visión transgénero. Entonces, incluye algo que me parece súper importante, que es las tendencias antirracistas y postcoloniales y de movimientos que buscan la abolición de la segregación social. Entonces, es súper mega amplio el transfeminismo. Y empieza a tocarse con la interseccionalidad de la que ya vamos a hablar. Entonces, pienso, no están tan alejados el principio biocéntrico y la perspectiva transfeminista. Son una posición política, buscan la integración, buscan poner la vida al centro. Y cuando yo digo la vida al centro, digo, ¿cuántas vidas posibles al centro? Pues si no decimos la vida al centro, ¿no? Como el amor, la felicidad, como conceptos tan desgastados, tan manoseados, tan nombrados y enunciados, que van perdiendo un poquito la potencia de su significado. Entonces digo, bueno, la vida al centro, ok, ¿cómo se hace eso? ¿Cuáles son las conductas concretas? ¿Cuáles son las acciones políticas que nos arriman a poner las vidas al centro? Yo diría que esa es una primera pregunta. Porque en todo caso, yo, si tengo, son muchas más preguntas que respuestas. Puedo intuir que hay cosas que van para el lado de lo que llamamos el principio biocéntrico y que hay otras que van diametralmente para el otro lado. Y que ambas cosas coexisten en el mundo de la biodanza. Muchas conductas que nos arriman a poner las vidas al centro y muchísimas conductas que nos llevan hacia el otro lado. Entonces, respecto de la interseccionalidad, me parece dejar algunos campos semánticos claros, es, por definición, el fenómeno por el cual todo individuo, toda persona, sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Pensémoslo como calles, ¿sí? Calles que se interseccionan. Entonces, por una calle pasa ser mujer, por otra calle pasa ser mujer trans, por otra calle pasa ser pobre, por otra calle pasa a ser racializada. Todas esas intersecciones van generando o mayores privilegios o mayores opresiones en los sistemas sociales. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, ostento el privilegio de ser una mujer blanca de clase media, universitaria, cisgénero, si no lo he dicho, y quizás una de las, o algunas de las opresiones que sufro son ser una mujer lesbiana, como disidencia sexual, ¿sí? A lo que sería como el mandato heterosexual en el cual se educa a todas las personas, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos, para empezar a pensar, cuáles son las calles en nuestra existencia que se cruzan y de qué lado nos ponen. Porque yo ostento privilegios en un montón de aspectos, pero también sufro opresiones. Entonces, tengo un montón de privilegios, pero también puedo asumir, ver en mí una herida patriarcal. Siempre digo, quizás una de las cosas más difíciles sea, en quienes ostentamos muchos privilegios, poder reconocer la herida patriarcal, porque hay algo que se activa,
que dice, pero ¿cómo yo? No, yo no pertenezco, no, a mí el feminismo no me representa. No, 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 ¿cómo? Si yo, a mí no me pasan esas cosas. No, no, nos pasan a todas las personas esas cosas. Los varones blancos, cis, heterosexuales, muchas veces están cagados a palos por el patriarcado, porque también les bajan línea sobre cómo deben ser. Hace un tiempo venimos trabajando junto a María Guillot, que es educadora popular, facilitadora de biodanza en Uruguay. Ella es la actual y reciente presidenta de la Asociación de Facilitadores y Facilitadoras de Uruguay. Y con Franco Luciani, que es un facilitador didacta de acá de Argentina, y dicho sea de paso, mi hermano de la vida, venimos trabajando en incorporar la perspectiva transfeminista interseccional a la biodanza como módulo de escuela, pero también transversalmente a lo largo de todos los módulos, ¿no? Y tenemos una definición a partir de nuestro trabajo que la comparto con todas las personas que estén aquí. La biodanza es un sistema paracultural que se desplaza del antropocentrismo al biocentrismo. El principio biocéntrico nos propone poner la vida al centro y probablemente su vivencia implique un reconocimiento de todas las vidas posibles con sus subjetividades, deseos, potenciales y derechos. Palabra que dentro de la biodanza pareciera no existir. Desde nuestra perspectiva, la perspectiva de nosotros tres, el principio biocéntrico se opone al antropocentrismo patriarcal por ser, históricamente, un sistema de opresión de la identidad. Hasta acá puedo dejar como para darle paso a Mari, habiendo tirado ahí en el campo un montón de palabras y definiciones que hay que rumiar todavía, ¿no? Sí, gracias, More, por aclarar todos esos conceptos y rescatando esa idea de poner las vidas, ¿no? Todas las múltiples y diversas vidas que existen al centro. Mari, ¿nos podrías un poco esclarecer cómo de diversas son los grupos de biodanza, por ejemplo, o cómo de presente está la diversidad, esta diversidad de la que hablamos en la biodanza? Lo primero, como poner aquí la emoción tan grande que me viene ahí escuchando a More, tenía muchas ganas de compartir, que es una persona que admiro mucho, y además ha nombrado un extracto, ¿no? Que fue de esos extractos que leí en su día y que es como, ese es el motivo, ¿no? Por el que estar aquí en biodanza, aún no sintiéndome reconocida en la mayor parte de mi trayectoria en los espacios de biodanza, en la formación, en los materiales, en la cartelería, en las consignas, en las danzas, ¿no? Lo que después hablaremos de lo que supone eso para las personas que no estamos en la norma o estamos en algunas normas, pero no en otras, como decía Amor, ¿no? Ahí con estos ejes de la interseccionalidad, ¿qué supone no vernos reconocidos en los espacios, ¿no? Que nos pasa por dentro. Pero esa fue una de las lecturas que me enraizaron de es necesario estar aquí porque esta herramienta es valiosa para nuestras luchas por ese horizonte, ¿no? De vivir de otra manera. Entonces, ahí con el corazón así, latiendo fuerte. Y ahí también, ¿no? Como trajo More, la importancia de la posición política también me parece importante situar desde dónde estaré hoy compartiendo acá en este espacio, ¿no? ¿Cuál es mi lugar? El lugar desde el que hablo es desde mi experiencia como una persona efectivamente que está fuera de la norma heterosexual, sí, pero que fue asignada al nacer también como mujer, que a lo largo de mi vida sigo identificada en esa categoría, pero con muchos cuestionamientos y de una manera, no sé, fluida, una manera que fluctúa, vamos a decir así, ¿no? Que busca, que se recrea en esa performatividad, en esa manera de habitar esa categoría, ¿no? Una persona también que migró desde un territorio del sur global hasta un país del norte global, entonces vive esa extranjerización, ¿sí? Y algunas discriminaciones, pero que también
habita o usufruta de muchos privilegios, ¿no? Diferentes a mis hermanos negros, racializados, inmigrantes, con otro estatutos jurídico, inmigratorio y demás. Entonces, para mí es importante nombrar eso y es como experiencia. Yo no soy didacta ni tengo una trayectoria larga en biodanza, pero tengo mi vivencia de siendo una persona que habita algunas diversidades, cómo me he sentido en los espacios, ¿no? Y también me parece que eso, bueno, a mí me apetece mucho compartir con gente y seguir dándole vueltas. Entonces, creo que la pregunta, o sea, ya nos fue situando, Mori, ¿no? Es decir, hablamos un montón de diversidad en biodanza, hablamos de poner las vidas al centro, de celebrar las identidades o la identidad, pero con un eje, ¿no? De que cada quien exprese sus potenciales, su autenticidad, pero luego si miramos nuestra ronda, si miramos las escuelas, si miramos el cuerpo didacta, si miramos los materiales, pues lo que decía, la cartelería, los textos, las referencias bibliográficas, ¿dónde están muchas personas, no? Y yo quería traer hoy aquí, nombrar específicamente la comunidad LGBTI, que plus, ¿no? Muchas letras que se suman ahí, que parece que son apenas letras, sopa de letras, pero que son identidades, son vidas, son existencias, son maneras de ser, de sentir, de estar en el mundo. Pero efectivamente nombraba muchas otras existencias que no están en estos espacios, ¿no? Y yo creo que es hora de preguntarnos por qué pasa eso y qué impacto tiene también, tanto en las personas que siguen reproduciendo un discurso que se ha vaciado de contenido, como se hablaba antes, ¿no? Con estas palabras grandes, pero muy manoseadas y que ya poco aportan, sobre todo si no van acompañadas de prácticas y de revisiones y de reflexiones y de preguntas, y también qué impacto tiene para las personas que aún no sintiendo o no viendo explícita o no viendo de una manera firme esa invitación a estar, están, pero viven este proceso desde la invisibilidad, desde la exclusión, desde del silenciamiento también, ¿no? O a veces incluso de sufrir las consecuencias de nombrar las marginalizaciones, las discriminaciones, las violencias. Sí, a mí me gustaría preguntaros, bueno, Mari, en concreto a ti, ¿cómo Mm, cómo te hace sentir a nivel personal cuando tú te encuentras pues bueno, ante esta situación. Pero también quería comentaros que en la anterior mesa redonda con Daniel Tavares y Fátima y Dani surgió esta pregunta de por qué tenemos siempre como un estereotipo muy cerrado de gente en las sesiones de biodanza. Y Daniel Tavares sí que explicó que, bueno, que históricamente tendría como una explicación porque antes de biodanza, pues Rolando Toro creó lo que era la psicodanza y estaba más orientada a ser una terapia y como tal, pues estaba pues orientada pues a la gente que tenía cierto estatus económico que se podía permitir pues ir a terapia. Y como que ujú. es arrastrado y lo que hoy en día pues parece ser la causa más relevante de que nos encontremos a gente, sobre todo hetero, blanca. Quería preguntaros si creéis que hay también otras razones de por qué esta diversidad todavía no está tan latente pues eso, en biodanza. Pero bueno, ahí dejo las dos preguntas. Por si. Mari. Jo, yo creo que una respuesta, una de las posibles respuestas que me parecen que son muy valiosas para que le demos vueltas, ¿no? Al margen de la que ha ofrecido Daniel, y que tiene que ver, de hecho, con eso, eh, es el tema de las relaciones de poder. Y entonces, ¿qué es lo que está en el centro? ¿Qué es alejado a las periferias? ¿Y qué hace, por lo tanto, con que eso que está en la norma, que es lo natural, lo normal, lo que no es necesario nombrar porque es lo esperable, ¿sí? Pues ser una persona blanca, de clase media alta, universitaria,
varón, heterosexual, cisgénero, no tener diversidades funcionales, ni neurodivergencia, ¿no? Muchos etcéteras. Eh, ocupa ese centro, eh, pasa como algo totalmente asumido y eso en realidad cuando no se pone atención en que ahí está operando una jerarquía, una relación de poder y de exclusión y de marginación, eso hace con que los espacios también no sean seguros para las personas diversas. Y yo creo que esa es una cuestión que es bueno que reflexionemos. Es importante reflexionar de que a pesar de que puedan haber buenas intenciones, deseos, ¿no? O hasta tabú en decir biodanza no es un espacio seguro para alguien. Pues no, no lo es. Para muchas personas no es un espacio seguro, porque pueden vivir violencias y las viven, ¿no? Y ahí todo el tema de la violencia, de los abusos, de las agresiones, es un temazo que hay que abordar, me parece, pero luego están las otras cosas, ¿no? La invisibilidad que hablaba antes, no ser nombrada, no encontrar reconocimiento en eso que se está contando y estar haciendo todo el rato un ejercicio mental que genera un desgaste enorme de cómo engancho eso en mi vida y en mis experiencias. Eso tiene que ver conmigo, eso me excluye de la biodanza, eso hace, es decir, es un movimiento interno fuerte y que genera, pues eso, malestar, desgaste, sentir que, no sentir, no sentirnos parte, ¿sí? Yo pienso que esa es una cosa importante, no tener referentes, es que cómo me puedo construir como una persona, por ejemplo, que facilite o que venga, ¿no? a formar en biodanza o a estar en las instituciones de biodanza, si yo no veo a nadie parecido a mí que pueda facilitar y trabajar con biodanza desde una vivencia que me atraviesa. Y por ahí dejo el hilo para que More siga indagando. Yo creo que hace poco escuché a un colega facilitador de biodanza que decía que tenía un participante de grupo, había un participante en su grupo, y él dijo, eh, me parece que era un varón homosexual y se terminó yendo porque mi invitación a la danza no lo incluía. Bueno, eso puede ser un puntapié inicial. Es decir, ¿por qué no están, por qué no hay diversidad en los grupos? Porque no hay permeabilidad. Yo ayer pensaba un poco, ¿no? Un poco pensando estos días en este encuentro. Yo decía, ¿por qué es importante, y quizás de ahí vamos, digamos, ¿no? ¿Por qué es importante formarse en este tipo de temáticas, digamos? ¿Es solamente porque es políticamente correcto? No. En principio es importante porque le vale la vida a un montón de gente en el mundo todos los días, básicamente. Entonces digo, eh, ¿por qué es importante? Por eso, por una cuestión de justicia social. Pero yo tengo una pésima noticia para un montón de gente y es que atravesar estos procesos, no solo de conocimiento, sino de revisión de los propios privilegios, es una patada en el centro de la existencia. Es decir, no es cómodo, muchas veces no es amoroso. ¿No es amoroso en qué sentido? Es revisar un montón de conductas incorporadas, internalizadas, que nos van a doler, que revisar que hemos ejercido ciertas violencias con otras personas nos va a doler. Implica romperse, implica deconstruir un montón de ideas de mierda recontra incorporadas. Eh, entonces, a partir de entonces, podemos repensar los lugares de poder también que habitamos. Y en esto me encantaría como ser recontra puntual. Es importante formarse porque el mundo nos demanda adaptación, porque la biodanza no es una iglesia, y si seguimos en determinado rumbo, va a terminar siendo una iglesia donde hay dogmas que hay que respetar, porque los dijo el maestro, y se va a ir escindiendo de las necesidades de las vidas concretas que vivimos, pero no las vidas concretas que vivimos solamente las diversidades y disidencias sexuales, las vidas concretas que vive toda persona existente en el mundo, porque toda persona tiene cosas que se alejan del ideal que presenta a veces la biodanza. Entonces,
pareciera como que algunas danzas no dialogan con el mundo y son intrabiodanza, solamente se sostienen discursivamente adentro de la biodanza. Y por otro lado, porque no somos mejores que la gente que no hace biodanza. La gente que hace biodanza y que trabaja en la biodanza no es mejor que el resto del mundo. Está tan viciada, está tan atravesada por la cultura y por todos los vicios del mundo como cualquier persona que no hace biodanza. O sea, tenemos que erradicar esa idea medio peligrosa de que la gente que hace biodanza es mejor. No es mejor. La biodanza institucional está plagada de vicios como los últimos 20.000 años de humanidad y historia de la humanidad. Entonces digo, puntualmente, quienes facilitamos, revisar cuáles son los discursos que emitimos en los propios grupos que coordinamos, cuáles son los prejuicios que tenemos. No tenemos derecho, y esto es algo que pensaba, no tenemos derecho a promocionar la biodanza como un espacio inclusivo si no tenemos disposición para revisar nuestros propios prejuicios y nuestra propia historia. No tenemos derecho a decirle a una persona que puede venir a asistir a un espacio seguro, donde va a ser recibida, donde va a ser cuidada, donde va a ser aceptada, donde va a poder desplegarse, si después reproducimos discursos de mierda que cercenan la posibilidad de indagar quién puedo ser. No hay derecho. Entonces, no podemos desdeñar las posibles existencias y las posibles identidades a desplegar en un combo de homogeneidad asesino. Porque los varones que... ¡Wow! Esperá, ¿cuántas formas de varones existen? Porque las mujeres... ¡Ey! ¿Cuántas formas de mujeres existen? ¿Y qué hay en el medio de ese binarismo caprichoso? Millones de existencias posibles adentro de ese binarismo caprichoso. Como didactas, revisar los comportamientos como supuestos formadores, la honestidad intelectual con la que investigamos el material apenas intuido por Rolando Todo y sus colaboradores y colaboradoras. Entonces, ¿qué pasa con los didactas, mayoritariamente varones, hay que admitir, que van a las escuelas y pareciera que vincularse sexualmente con alumnas fuera parte del programa? Cuestionar las prácticas incorporadas y naturalizadas adentro de biodanza que implican violencia. ¿Qué más? ¿Por qué es tan difícil cuestionar el material que estudiamos? ¿Por qué es tan difícil poder levantar la mano a veces y cuestionar lo que la didacta, está diciendo? ¿Desde cuándo la gente que enseña en la escuela de biodanza tiene la verdad absoluta? ¿Desde cuándo? ¿Qué pasa con la posibilidad de disentir con la teoría de biodanza presentada por Rolando Toro hace 70 años? ¿Cuál es el problema de revisar históricamente qué está pasando y si eso convive y coexiste de manera armoniosa o hacia la justicia social? La teoría de los instintos, por ejemplo, que es una teoría a la que yo no adhiero tanto, digamos, no me parece muy gris. Me parece que se sostiene intraviodanza y que esa teoría de instintos muchas veces es la plataforma sobre la cual se sostiene, se perpetúa, se invisibilizan violencias. No, porque los varones tienen el instinto sexual. Un momento. ¿Puedes explicar un poco la teoría de los instintos para la gente que no...? Muy brevemente, hay que previa a la cultura, a estar mediados y mediadas por la cultura, hay unos instintos que prevalecen adentro nuestro y que son mitigados, de alguna manera ahogados por la cultura a la cual pertenecemos. Pero dentro de esos instintos hay algunos que son muy sospechosos, para mí. El instinto maternal, bueno, me parece inmenso, un montón. El instinto depredador, chicos, el instinto depredador terminó cuando tuvimos que dejar de salir a cazar para comer. Digo, y de ahí, del instinto depredador, entra medio el instinto sexual. Y pareciera ser que en los varones, cis, el instinto sexual y depredador es medio una misma cosa. Lo cual me parece peligrosísimo. Peligrosísimo. Y es un discurso muy fino que está ahí metido entre otros. Pero quisiera lo último. En los directores y directoras de escuela, requiere de mucha honestidad intelectual y sensibilidad decidir formarse
en estos temas, para ofrecerle algo más justo al alumnado. ¿Por qué? Porque los directores y directoras de escuela asumen un cierto compromiso de bajar cierta información del legado de Rolando Toro y sus colaboradores y colaboradoras, pero tienen que preguntarse cuál es el marco de acción que le permiten a los didactas en sus escuelas. Se lo tienen que preguntar y tienen que bajar una línea clara, me parece. Quien no hace nada para evitar el abuso, quien no hace nada para evitar el abuso es cómplice. ¿Cómo se manejan los números de las escuelas? ¿Hay justicia laboral? ¿Los y las didactas son convocados o convocadas por idoneidad o por amiguismo? ¿O devolución de favores? Porque que eso existe, existe. Y me parece que todo tiene que ver con una cultura patriarcal. Y todo hace ruido en la falta de justicia. Entonces, la pregunta, que yo la tengo acá escrita, es si podemos hacer figura en un fondo falto de ética. Si podemos hacer emerger y visibilizar cosas que están tan naturalizadas. Porque les digo algo, la violencia sexual es la punta del iceberg. Todo lo que está bajo el agua es manipulación afectiva, es seguir perpetuando discursos de odio solapados, es seguir perpetuando estereotipos de género que generan desigualdad, es seguir invisibilizando, es la explotación laboral. Bien, por ahí. Mari, y, o sea, a mí me interesa también qué propuestas propones tú como persona que no se siente tampoco identificada en las sesiones. O sea, cambios metodológicos, como si has pensado. Yo creo que más o sea, que antes que la propuesta es necesario estar generando espacios como este, ¿no? Para reflexión, para compartir, para dar espacio a la duda, ¿sí? A mí me parece efectivamente, ¿no? Como, o sea, me encanta que esté la justicia social, ¿sí? Como eje así tan vertebrador de este espacio que estamos compartiendo hoy, porque me parece que da mucha cuenta, ¿no? Como decía More al principio, de esa imbricación, de esa relación entre el principio biocéntrico, desde cómo podemos interpretarlo o asumirlo o recrearlo algunos, y el feminismo, el transfeminismo, la perspectiva o las perspectivas interseccionales, ¿no? Es la justicia, y eso tiene muchas capas y muchas aristas diferentes, y está saliendo hoy, pero todo eso atravesado por la marginación, la violencia, las exclusiones, la norma y la relación entre esas dos esferas, ¿no? Es decir, el poder y lo que está por debajo, dominado, sometido, avasallado. Entonces, desde ahí me parece que más que propuestas concretas, para mí eso es lo primerísimo, ¿no? Y antes, cuando hablábamos de por qué no están las personas, es una cosa que me ha intrigado mucho siempre, ¿no? ¿Cómo puede ser, o sea, un espacio que trabaja con la corporalidad, la creatividad existencial, ¿no? El deseo, el erotismo, la afectividad, la expresión, la transgresión? ¿Cómo puede ser que las personas que necesitan compañía, que necesitan cobijo para hacer estos procesos, no estén ahí? No tiene sentido, porque sería el espacio idóneo para hacer esos procesos de autoexploración, de desplegar, de mostrar, ¿no? De una manera auténtica, íntegra, quiénes somos, de ejercer la libertad, la autodeterminación sobre nuestras vidas, nuestro deseo, nuestros cuerpos, nuestros afectos, nuestros marcos relacionales, ¿sí? Y entonces es como un contrasentido tan grande que sea un espacio tan alejado para justo quien está dándosela en la calle, sufriendo mogollón de violencias para hacer esos procesos, ¿no? Y por otro lado, con toda la riqueza que estos caminos nos traen a las personas que están en la norma, porque tampoco no entremos en una cosa de salvadores, ¿no? O salvadoras,
Es decir, las existencias diversas traen mucha riqueza también, claro, por supuesto, para las personas que están en la norma. Y ahí viene siempre el discurso de que parece que ahora, ¿no? Hasta una palabra he leído el otro día en una publicación de la heterofobia o no sé qué rollo así extraño, ¿sí? Entonces parece que todo el mundo tiene que estar, es como vamos a reconducir, porque se están hablando cosas sin tener un mínimo conocimiento y formación. Entonces ahí como propuesta, además de hacernos muchas preguntas y muchas preguntas que atañen a cómo se construyen también las personas que están en la norma, es decir, desnaturalizar los procesos, ¿no? De formar y de construir las identidades, la cis heteronorma blanca, colonial, occidental, neurotípica, sin diversidades, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pienso que esa es una cosa, formarnos es urgente. Yo creo que eso ya está a gritos. O la biodanza va a incorporar estas perspectivas troncalmente en sus formaciones, o va a quedar obsoleta, o vamos a subvertirnos y ser insurgentes como el principio biocéntrico y crear otras estructuras y otros espacios y otras maneras de hacer, porque esta herramienta, a pesar de todo, funciona. Si se elabora con ética, con esa ética profunda y radical, funciona para ese despliegue, para ese acompañamiento, para la emancipación y para de las personas y la transformación de la sociedad, que no es menos, o sea, que va parejo los dos procesos, ¿no? Por lo que he entendido de estas intuiciones y de esta sistematización de Rolando. Luego habrían muchísimas otras cosas, es decir, algo que he vivido, o sea, la presunción de heterosexualidad, la presunción de cuál es la identidad de género de las personas, por apreciación visual de cómo es su expresión de género, ¿no? Cómo llevan el pelo, la ropa, como, yo qué sé, como los colores, o cómo se mueven, o cómo se... o sea, ya eso pienso que es de mínimos preguntar a las personas cómo se quieren que nos dirijamos, ¿no? Usar un lenguaje. Me intriga mucho también cómo desde una construcción tan grande, tan profunda que hay en biodanza, de la palabra como un gesto afectivo, un gesto calificador, como algo que reconoce a los otros, como la importancia de generar otros significados y otras palabras, porque así creamos otra realidad que es biocéntrica y que no es, por lo tanto, antropocéntrica y patriarcal y colonial. ¿Cómo puede ser que haya tanta resistencia a cambiar el lenguaje con una cosa que es sencilla relativamente si estamos abiertas, ¿no? Y abiertas a hacer ese proceso y abiertos. Cambiar el lenguaje para incluir a otras identidades. O sea, son cosas que son de muy básico ya a día de hoy, ¿verdad? Nombrar esas identidades, ¿no? Y ahí, otra vez, cuando hablamos de personas LGBT y plus, pues la importancia de nombrar, porque lo que no se nombra no existe, y por otro lado, lo que no está nombrado es que se asume como natural y norma. Y entonces ahí es importante que pensemos eso, ¿no? Me parece importante también, ya apuntaba Mori, las danzas. O sea, hay danzas que están absolutamente fuera de contexto, que puede que en su día tuvieran algún sentido, pero que hoy día y en la encuesta sobre percepción de la perspectiva de género en biodanza que estuvimos desarrollando, el grupo de biodanza y género adscrito, ¿no? O con relación con biodanza ya, que estamos ya a final, así, proceso final de análisis, ya salía de una manera bastante clara que en la muestra, no es que pretenda ser una muestra representativa de la comunidad de biodanza, hay ya un sentir bastante fuerte de que esas danzas están obsoletas cuando esencializan lo masculino y lo femenino de una manera binaria,
heteronormativizan los vínculos, ¿no? O sea, la danza de amor, de posiciones secuenciales de placer. ¿Cuál es el sentido de esa danza? Tal vez en su día tuviera un sentido, hoy no lo tiene. Todo el material de sexualidad, de biodanza, necesita una revisión muy grande, considero, estimo que necesita, porque está obsoleto, está desactualizado en muchas cosas, ¿no? Es necesario nombrar esas realidades, que las personas sepan, también el mismo cuestionario, y ya termino, compis, se ve mucha confusión entre lo que es identidad de género y lo que es orientación sexual. Y eso es una cosa grave. Si trabajamos con personas con sexualidad, con el cuerpo, con el deseo, con la identidad, necesitamos tener claro que son, de qué estamos hablando, ¿no? No podemos confundir, y menos con consignas que confunden cosas que van a generar mucha disociación para las personas que ya viven en esas tensiones de la realidad, ¿no? De una realidad violenta para muchas vidas. Sí. Gracias, Mari, de verdad. Yo estoy empezando a ser consciente de la necesidad de todo este cambio de lo que estáis hablando, porque hasta que no empezamos a organizar este ciclo 8M, yo había naturalizado todo esto. O sea, nunca me había planteado que podría haber pues este tipo de discriminación. O sea, era como que para mí ya estaba todo naturalizado, ¿no? Eso que decís, que cuando estamos en la norma, una de las cosas más peligrosas es que lo naturalicemos. Entonces, eh, quiero traer un comentario, una pregunta que nos hace Itziar a las dos, que bueno, le gustaría saber si os habéis sentido confrontadas o violentadas por compañeras dentro de biodanza que no están dispuestas a revisar todas estas cuestiones que ahora mismo estamos planteando. Yo preferiría no hacer foco en ese tipo de preguntas, en el sentido de que no, me parece que generar en un espacio tan rico como este, generar o poner en relevancia algo tan mínimo que es en un punto confrontar entre mujeres, me parece que no está bueno. Quizás me gustaría, si me permiten, rescatar algo de lo que dijo Mari recién, que me pareció riquísimo, varias cosas que me parecieron increíbles. La primera es, me parece que de fondo no hay una dificultad de cambiar el lenguaje, sino lo que está de fondo. Cuando cambiamos el lenguaje, cambiamos la realidad. Entonces lo que está de fondo y la resistencia es quizás a cambiar la realidad, no el lenguaje, ¿no? En segundo lugar, algo que decías que me parece re importante, es nombrar la norma. Es decir, las personas, la identidad de género como tal cosa, perdón, la identidad sexual, está conformada por varias cosas, ¿no? Digamos, el sexo biológico en principio, la identidad de género, la expresión de ese género y la orientación del deseo sexual, ¿no? Entonces digo, hay que nombrar lo normado también. Identidad de género no tienen solamente las personas trans. Todas las personas construimos identidad de género. Las mujeres cis construimos determinadas identidades de género con determinada expresión de ese género. Yo me siento una mujer cis tanto como Penélope Cruz, por decirlo de alguna manera, y nuestras expresiones de género son muy diferentes. Entonces, es muy importante nombrar lo heterosexual, nombrar lo cisgénero, nombrar ser personas blancas, nombrar, porque si no, como decía Mari, se invisibiliza y se da por sentado que eso tiene que ser lo normal y después existe lo periférico, ¿no? Entonces, me da pie a algo que estaba en agenda, que es, ¿qué es la identidad para biodanza? O sea, ¿cuál es la ilusión o qué es la expectativa de identidad integrada en biodanza? Porque, digo, si no discutimos los conceptos, cada vez que emitimos o nombramos un concepto, ahí van a depositarse todo lo que está en el inconsciente colectivo. Entonces, si yo digo mujer, rápidamente en la mayoría de las cabezas aparece mujer blanca, cis, heterosexual, de clase media. ¿Se entiende? Digo, si yo digo mujer, rápidamente se levanta en un inconsciente colectivo algo muy hegemónico.
Entonces digo, si yo en biodanza digo identidad integrada, ¿cuál es el imaginario hegemónico que se levanta? ¿Cuál es el imaginario inconsciente hegemónico que rellena esa palabra identidad integrada o la palabra identidad en biodanza? Entonces pienso, tal vez hay una máxima que es blanca, que es cis, que es heterosexual, que ama la naturaleza y desea vivir en la naturaleza, que dispone de tiempo libre para invertir en su pasión, que no trabaja tanto porque le da, porque hay un sentido interno de salud que es no trabajar tanto, disfrutar del tiempo libre. Entonces me pregunto, ¿no será mucho todas esas máximas en un mundo tan diverso, pero también tan devastado como el mundo de hoy? ¿Se entiende? Digo, ¿qué es la identidad integrada en la biodanza? No lo sé, pero por lo menos creo que es válido discutirlo, preguntarnos qué imaginario tenemos como identidades integradas. ¿Cuántas identidades integradas distintas pueden existir? ¿Qué características tienen? ¿Cuán diversos pueden ser los deseos de una identidad integrada? No sé, preguntas. Eh, para mí, quizás una línea de base de alguien que tiene una identidad integrada es alguien que no necesita ni disminuir, ni explotar, ni manipular, ni desmerecer a la gente que tiene alrededor para ser. Para mí eso sería como un piso de la identidad integral. Y es un piso bastante demandante, yo diría, porque en un mundo que nos empuja a la competencia, nos empuja a medirnos, y es bastante desafiante, ¿no? Entonces, bueno, dejo esa pregunta como para que pensemos en comunidad también. ¿Qué es, como me gusta decir a mí, a lo argentino, qué carajo es la identidad integrada en biodanza? Por lo menos pensémoslo, no sé, yo no tengo idea. Entiendo alguna cosa, intuyo algo que deseo, pero es como, bueno, reflexionar, sentir, compartir, generar espacio de diálogo, cuestionar, cuestionar. ¿Qué es la identidad integrada para ti, Mari? ¿Qué conceptos tienes ahí Wow. en todo? Sí, una pregunta ahí muy, muy posibilitadora, ¿no? Para seguir buceando. Para mí, qué cosa, ¿no? Para mí, cuando se, bueno, también tuve muchas, muchas dudas con esa cuestión de la identidad integrada porque desde mi percepción muchas veces se acababa haciendo mucho hincapié en algo que se lograba desde un proceso de desarrollo que es individual. Y entonces es como, pero cómo poder integrar y cómo poder, ¿no? Avanzar en ese proceso de una manera individual y cuánta gente queda a, a la par de ese camino, porque no puede hacer ese proceso, no tiene los privilegios para hacer ese proceso, ¿no? Entonces, eh, es desde ahí donde en mi trabajo con biodanza trato de aprender mucho de las comunidades, de las personas, de la gente que piensa, que siente, piensa el buen vivir, ¿sí? Porque pienso que eso nos puede dar muchas pistas también para pensar las identidades integradas desde una perspectiva comunitaria que yo creo que tiene todo el encaje con el principio biocéntrico, ¿no? Y esto pienso que es otra cosa importante que estemos reflexionando de cómo la biodanza toma una senda muy individual, muy de proceso, muy, no sé cómo decirlo, pero eso, muy individual, muy disponible para un sector de población muy limitado que tiene privilegio de poder realizar estos procesos incluso y estar en los lugares de proyección y el propio movimiento, ¿no? Bueno, y entonces ahí queda todo un campo en un cierto abandono, vamos a decir así. Eh, entonces, para mí tiene mucho que ver con una construcción colectiva de consensos de lo que es vivir bien y de forma plena y de forma equilibrada con
la naturaleza, entendiendo que nosotras y nosotros somos naturaleza también, ¿no? Entonces, con dignidad, con justicia, con libertad, con equidad, con reconocimiento, con acceso a derechos básicos, y traes la palabra derecho, que me pareció fundamental. Muchas gracias por ese aporte de esa equipa, me da muchísima luz. Eh, para mí también es entender que las cosas cambian, y yo creo que eso nos hace también mucha falta como movimiento, es decir, tener esa capacidad de pensar que, bueno, ayer fue así o hace años, pero hoy puede ser distinto porque la vida es movimiento y es cambio. Es decir, si nuestro paradigma es lo viviente es permanente cambio y transformación. Entonces, estar arraigados a una cosa, ¿no? A esas verdades o a esos dogmas o a esas situaciones inamovibles, pues es antivida, en realidad, ¿cierto? Lo siento así, no sé. Entonces, cambiar, me gusta mucho cuando escucho personas ya de más tiempo en biodanza que dicen, bueno, en su momento se hacía así, pero ahora llega gente nueva con otras perspectivas, está haciendo otras cosas, y eso no tiene por qué relegar las personas que han vivido o se han formado con Rolando, han vivido otro momento de la biodanza, ¿no? Simplemente es como, bueno, vamos cambiando, vamos danzando, vamos asumiendo otro ritmo, buscando otros movimientos. Eh, sí, yo creo que por ahí. Gracias, Mari. Bueno, estamos llegando ya casi a la horita, o sea que va a ser, aunque está muy interesante el debate, está siendo ya hora de cerrar. Nos han quedado algunos puntos por tratar. Igual, More, si quieres dar una pequeña pincelada a este último punto que queríamos hablar, eh, de esa necesidad de ampliar el corpus teórico, ¿no? Sí, me da pie lo que dijo Mari, lo digo muy rápidamente. Yo creo que el modelo teórico de biodanza peca de biologicista, ¿no es cierto? Digamos, como está muy en torno a la biología y le falta dialogar un poco con las ciencias sociales, que es una de las cosas que van relatando también Mm, los cambios históricos. Pero un poco con María Guillot y con Franco Luciani, trabajando en un laboratorio de biodanza y perspectivas de género, pensamos que una forma de ingresar y de poder ampliar el corpus teórico de la biodanza es ingresar al modelo teórico con las ciencias sociales por los ecofactores. ¿Por qué? Porque los ecofactores no es solamente el metro cuadrado en donde yo he nacido, en mi familia de origen o lo que fuere, sino que es un macro de condiciones sociales, culturales, económicas, políticas, bélicas, es decir, un contexto macro, ¿no? Porque no es lo mismo haber nacido homosexual en Argentina que en Arabia Saudita, mm, ¿se entiende? Entonces digo, no podemos pensar que no podemos omitir de los ecofactores todos los procesos históricos, sociales, políticos, económicos, ¿no es cierto? Entonces, eso decía, ¿no? Como ampliar el corpus teórico con nueva bibliografía que dé cuenta, por ejemplo, teorías transfeministas, feministas, queer, hay mucha filosofía nueva dando cuenta de una perspectiva de la historia con una perspectiva más feminista. Entonces, pienso que una buena forma de poder franquear, digamos, ese horizonte o esa puerta un poco como tan cerrada herméticamente a las ciencias sociales es a través de los ecofactores. Creo que ahí tenemos la oportunidad de expandir el corpus teórico de la biodanza de manera insondable y realmente creo que sería muy rico para las futuras generaciones, ¿no? Gracias, More. Bueno, pues a mí me gustaría acabar esta mesa redonda con una pregunta que cada una, ¿no?, de vosotras que nos lance, que nos invita a reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, como bien dijo Mari, igual el primer paso es empezar a crear estos espacios para que la comunidad de biodanza y la que todavía no es, o sea, las personas en general podamos reflexionar sobre cómo cambiar, ¿no? O sea, sobre cuestionarnos creencias que tenemos inherentes a nosotros por haber crecido y nacido en este sistema patriarcal y empezar a, hostia, pues es que igual esto que nunca me lo he cuestionado igual no resuena conmigo de verdad, ¿no? Entonces me gustaría que nos lanzaseis una pregunta que sea como el germen, ¿no? O la semilla
para muchas preguntas más y muchas reflexiones más. Y ya con esto pues cerrar esta maravillosa mesa redonda. Mm, Se me ocurre la primera pregunta es para que cada cual pueda hacerse a sí misma, a sí mismo, a sí misma. ¿Qué tengo que perder? Es decir, ¿qué en el fondo siento que puedo perder si reviso a través de una perspectiva transfeminista mi propia vida y mi propia praxis? ¿Qué tengo para perder? Porque probablemente en esa respuesta haya una gran lista de privilegios que se pierden cuando decidimos revisar a través de una perspectiva de justicia social el mundo que habitamos. ¿Qué tengo para mm, perder? Potente. mm, sin duda. Sí, y para mí el título de este espacio también puede ser formulado como una pregunta también muy interesante, ¿no? ¿He mirado alguna vez lo que siempre ha estado ahí? ¿Alguna vez me he parado a mirar y a sentir, a respirar? Porque ahí está, ¿no? Lo que me gustaría también invitar a colegas es como tal vez llevar las manos a donde sientan y respirar y sentir y hacerse esa pregunta. ¿Me he parado a mirar o creo que son cosas nuevas, posmodernas, inventadas, que lían el asunto? ¿O es que no me he parado a mirar lo que está fuera de mi campo de visión? Mm, Pues bueno, lanzamos estas dos preguntas. Animamos a la gente a que, por supuesto, comparta las respuestas que le vengan ahora cuando subamos el vídeo en unos días. Y bueno, por mi parte, o sea, deciros que me ha encantado este espacio, de verdad, o sea, me habéis abierto mucho, cosas que nunca me había cuestionado y bueno, pues ya lo siento como una semilla para seguir yo también diseñándome, ¿no? A mí misma y qué tipo de creencias también decido creer, ¿no? Y decido hacer parte de mí. Pero bueno, sin duda creo que es muy necesario este espacio de reflexión y de traer aire fresco a, pues bueno, a un sistema que es maravilloso y que ojalá pueda ir evolucionando, ¿no? Acorde a todo esto. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí, bueno, por participar y por toda la ilusión y energía que habéis puesto en todo el proceso de creación, que la gente solo ve esta hora, pero hay mucho trabajo detrás. Y bueno, ya pues unas últimas palabras si queréis para despediros y cerramos esta mesa redonda. Y muchísimas gracias a toda la gente que nos ha acompañado con sus comentarios, bueno, no sé si los estáis leyendo, pero muy nutritivos también y de, de mucho apoyo y bueno, animándonos, ¿no? Así que Yo quiero agradecer el espacio, sobre todo viniendo de una escuela, parte de la federación, que me parece que desde ese lugar de oficialidad, por así decirlo, es muy importante generar espacios y dar un puntapié inicial eh, para generar estos espacios de reflexión y de compartir. eh, sigamos armando estas cosas, digo, conversando. La verdad o la posta, como decimos acá, no la tiene nadie, sino que son eso, intuiciones. Así que infinitamente agradecida por venir a volcar acá mis intuiciones. gracias, More. sí, pues para mí también mucho agradecimiento, mucha esperanza también. Me da mucha alegría y mucha esperanza y mucho entusiasmo este tipo de iniciativas, o todo el trabajazo inmenso que está haciendo la colectiva transfeminista de Argentina, que cuando la conocí lloré de emoción, es que lloré, no pueden imaginar cómo ha sido ese momento, decir, no estoy sola, fue precioso, lo lleva en la piel. Y tantas otras iniciativas, ¿no? Que están ahí gestándose también
en los márgenes, en las plazas, en los pequeñitos espacios, pero van generando esas semillas, así que con mucha confianza y mucho amor. Muchas gracias, Mari. Bueno, pues hasta aquí ha llegado, así que gracias a todas. Y nada, nos seguimos viendo en más espacios como este, estoy segura. Ojalá. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Feliz tarde. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.